Hola, ¿qué tal, Carex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos este lunes en el segundo tutorial sobre el proyecto ejemplo de nuestro restaurante. Un tutorial en el cual vais a aprender a diseñar un restaurante a lo que a KNX se refiere, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os guste este nuevo tuto donde vais a aprender un montón de cosas con el fabricante ABB, porque están todos los productos diseñados con el fabricante ABB. Y nada, lo dicho, espero que os guste este tuto y nos vemos la semana que viene en el siguiente tutorial. Y recordad, KNX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. Vamos a hacer ahora el control de los circuitos de fuerza. El control de los circuitos de fuerza lo vamos a hacer con actuadores de 16 amperios, ¿vale? Pero aquí tenemos una salvedad. Este actuador de 16 amperios me va a controlar las distintas cargas que yo tengo de enchufes colocadas en los distintos puntos del restaurante. Pero hay cargas que están en la cocina que superan los 16 amperios. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Es decir, una carga de 25 amperios no la puedo pasar por el relé del actuador porque se me quemaría. ¿Cómo hago el control de esas cargas que son superior a 16 amperios? Mirad. Bueno, vamos a utilizar un actuador de 12 canales de 16 amperios. La referencia es esta que os dejo aquí y el precio de venta público es este que os dejo aquí. Pues mirad, aquellos enchufes convencionales de 16 amperios lo vamos a controlar directamente desde el actuador. Es decir, el cable neutro va directamente a los distintos enchufes, pero el cable de fase lo controla el relé del actuador. Aquellas cargas que son mayores a 16 amperios no voy a controlar directamente ese enchufe. Lo que voy a hacer es intercalar un contactor y la bobina de ese contactor es la que voy a manipular desde el actuador. Y entonces, de esta manera, la mayor intensidad de la carga, quien la tiene que maniobrar, es el contactor. Es decir, esta carga de 25 amperios se pondrá en marcha o se cortará por este contactor que tengo aquí. Y este contactor va a ser manipulado con la domótica a través de su bobina. Y esa bobina será controlada por el relé del actuador. Si nosotros aquí lo que tuviésemos eran solamente circuitos, que todos los circuitos tienen que ser controlados porque su potencia es demasiado elevada, todos fueran controlados por contactores, no tendría sentido colocar un actuador de 16 amperios. Tendríamos que colocar el actuador más pequeñito que hubiese en intensidad, por ejemplo el de 6 amperios. ¿Y por qué? Porque la potencia o el consumo que va a tener la bobina del contactor para su maniobra es prácticamente mínima. No necesitamos un actuador, perdón, no necesitamos un actuador de 10 amperios o de 16 amperios por canal para controlar un contactor. Por tanto, en aquellos casos que solamente controlemos contactores, poner ustedes un actuador de 6 amperios, lo mínimo que haya, el más pequeñito que tengáis, ¿de acuerdo? Pero como aquí solamente vamos a utilizar dos canales para esto, para un circuito de 20 amperios y otro de 25, y el resto si lo vamos a controlar con el actuador, pues bueno, pues no tenía sentido colocar dos actuadores distintos. Lo que hacemos es que lo ponemos todos en el mismo y de esa forma no dejamos ningún canal libre o suelto, ¿de acuerdo? Por eso he tomado esta decisión. Deciros también que en el mercado hay actuadores con detección de corriente, es decir, cuando el relé del actuador se cierra, la intensidad que pasa por ese relé lo podemos leer en el bus y por tanto podemos hacer estadísticas de consumo en kilovatios hora, por ejemplo, en una supervisión
que tengamos con una pantalla táctil o un servidor web o lo que sea. Decíroslo. También es muy útil porque cuando tú cierras el relé y el consumo es 0, te está dando a entender que ha podido disparar una protección, porque no hay consumo, ¿de acuerdo? Eso también es muy útil a la hora tú de prever si te ha disparado una protección o no. Repito, si tú no tienes una carga puesta en un enchufe, por ejemplo, que te digo yo, tienes colocado una estufa en un enchufe, se cierra el relé y el consumo es 0, lo que te está dando a entender el relé del actuador es que si el consumo es 0, es que la protección magnetotérmico diferencial ha disparado, ¿de acuerdo? Eso es un indicador importante como para predecir una avería de forma remota, ¿ok? Bueno, pues este es el diagrama de cableado o conexionado en caso de que tengamos, por un lado, bien enchufes de 16 amperios o cargas que sean más elevadas de 16 amperios, ¿vale? Deciros que todos los actuadores tienen unas fichas técnicas que hay que leerse porque en función de la carga que vamos a colocar nos permitirá colocar más potencia o menos potencia en función del tipo de carga, en función de si son lámparas fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio, si son motores, si son, en fin, en función del tipo de carga te está dando unas características. Por tanto, aunque yo aquí os haya dicho 16 amperios, os lo he dicho para, en fin, porque los enchufes yo sé que son de 16 amperios y la gente no suele poner muchas cargas en los enchufes que suele ser, por ejemplo, en un restaurante, lo que son las enchufes del comedor, ¿de acuerdo? En la cocina igual no, pero en el comedor no. Pero recordad que tenéis que leeros la ficha técnica porque en función de la carga vais a tener menos intensidad de aguante. Por ejemplo, si vais a utilizar ustedes los relés para operaciones AC3 con un coseno de Phillips de 0,45, no podéis poner más de 8 amperios por canal. Esto hay que mirárselo, ¿de acuerdo? Esto hay que mirárselo. Esto te lo vas a encontrar en los fabricantes que trabajan la baja tensión. Es decir, por ejemplo, el fabricante ABB no solamente trabaja KNX, trabaja dentro de su portfolio pues aparamenta de todo tipo para baja, media y alta tensión. Por tanto, ellos van a tener ese feedback de esta ficha técnica. Hay otros fabricantes que no están acostumbrados a trabajar en baja tensión, simplemente son fabricantes de KNX y no te van a dar esta cantidad de feedback a efectos de tener toda esta información. Nosotros le hemos puesto también, hemos elegido el fabricante ABB también para que veáis este tipo de fichas técnicas que lo tiene el fabricante y que en función de la carga que tú vayas a colocar tienes que saber qué intensidad de aguante tiene el canal, porque si no se te va a joder el canal, vas a quemarlo, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, hemos colocado otro aparato más y ya tenemos en nuestro diagrama lógico pues un elemento más ya con la dirección física 1112. Continuamos. Bueno, pues el presupuesto de este actuador para el circuito de fuerza tiene un precio de venta público de 432 euros. Con un descuento de compra del 25%, pues nosotros lo compraríamos, por ejemplo, a 324 euros. El margen de beneficio que le vamos a poner al producto es un 15%, por tanto, lo voy a comprar a 324 y lo voy a vender a 372,60, ¿de acuerdo? Esto me implica que vender este producto me va a dejar un beneficio de 48,60 euros. Bien, continuamos. Control de tordos y persianas. Para el control de tordos y persiana vamos a colocar unos actuadores de persiana, pero en vez de colocarlos en el cuadro eléctrico, no lo he dicho, pero los elementos que hemos visto hasta ahora van colocados en el cuadro eléctrico, en el carril DIN del cuadro eléctrico, ¿de acuerdo? Estos actuadores, hemos elegido actuadores de un canal porque lo vamos a colocar en las cajas de conexiones que hay cerca de la fachada, para no tener que echar los cables de subida y bajada de persiana al cuadro eléctrico. Será mucho más sencillo. Luego vamos a colocar también unas botoneras, que son estas, que lo vamos a colocar en el interior del restaurante justamente donde esté el toldo. Como veis, aquí tenemos un toldo, que es este, 1, 2, 3 y 4 toldos. Estos toldos se van a mover bien por la botonera, que es, esto no va a ser, perdón, una botonera no, el mecanismo convencional de subir y bajar, ¿vale? Que va a tener detrás, justamente detrás de la fachada, ¿vale? Y también a través de una estación meteorológica, que en caso de que llueva o haga viento o haga sol, pues también hará las funciones de echar el toldo o recogerlo, ¿de acuerdo? El aparato que vamos a utilizar es este. Es un aparato
muy pequeñito que cabe en una caja de conexiones perfectamente y esta es su referencia y su precio de venta público es de 159,73. Deciros que este aparato me permite colocar las entradas del mecanismo convencional, es decir, lleva los hilos para conectar un mecanismo convencional para dar la maniobra de subir y bajar. Es decir, si yo coloco un actuador de persiana en el cuadro eléctrico, luego tendría que poner, por ejemplo, una botonera KNX o una interfaz de pulsadores para hacer la maniobra de subir y bajar. Pero si coloco este ya viene con las entradas incorporadas para subir y bajar. Y os adelanto, este modelo de esta referencia también viene con una entrada que lo podemos utilizar, por ejemplo, para el sensor magnético de las ventanas, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo se conectaría? Pues eléctricamente el cable neutro iría directamente a la persiana del toldo, al motor del toldo, y luego tendría el cable de fase que iría al dispositivo que tendríamos en la caja de conexiones. De ese dispositivo saldrían dos cables. Esos dos cables son la misma fase de corriente, pero se va a dar o por un hilo, se va a llevar o por el otro hilo, nunca por los dos, o por uno o por otro. Con esto haremos la maniobra de subida y de bajada. En el caso del tordo sería extender el tordo o recoger el tordo. Este dispositivo lo conectaríamos al bus. ¿Por qué lo hemos representado aquí en el mecanismo? Esto no quiere decir que este mecanismo sea KNX. Esto quiere decir que este cable, dentro de este cable van los cables de maniobra para subir y bajar la persiana y también el rojo y negro de conexión al bus. Por eso lo he conectado dentro del cajillo del mecanismo. Bueno, aquí tengo mi sensor meteorológico que va con un cable de 4 hilos de 0,8 y mi estación meteorológica que se conecta al bus. Es decir, la composición estación meteorológica de ABB, del fabricante ABB, son dos referencias. Una, el sensor meteorológico, que no lleva clema bus. Otra es la unidad meteorológica, que es la que lleva toda la programación, toda la lógica y todo lo que tiene que ver con ETS5, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando nos conectamos a este dispositivo, a la estación meteorológica, ¿de acuerdo? A la unidad meteorológica, perdón. La estación meteorológica simplemente echamos un cable de 4 hilos que perfectamente os sirve el cable bus de 4 hilos. Es decir, los dos pares que tenéis, los 4 hilos, os sirve perfectamente para conectarlo desde el sensor meteorológico a la unidad meteorológica. Y luego esta composición la alimentamos con nuestra fuente de alimentación convencional. Perdón, nuestra fuente de alimentación KNX con diagnóstico, ¿de acuerdo? Este sería el esquema de conexiones para los toldos, para el control de toldos de nuestro restaurante. Bueno, deciros que la estación meteorológica, aquí os he dejado tanto de la unidad meteorológica como de la estación meteorológica los diagramas de conexiones para que los tengáis. Es importante deciros que podemos utilizar el mismo cable bus, entre otras cosas, porque viene trenzado, ¿vale? Se recomienda utilizar cable trenzado, no cable no trenzado, porque puede haber problemas de comunicación entre el sensor de fuera y la unidad interior, ¿de acuerdo? Esto lo he puesto porque es muy importante. Bueno, pues como tenemos 4 toldos, tendremos que colocar 4 dispositivos de este tipo y nuestra estación meteorológica, que como digo, solamente tendrá control bus la unidad que va en el cuadro de la unidad meteorológica, no la estación, ¿de acuerdo? La estación se comunica con la unidad meteorológica. Le hemos colocado sus direcciones físicas a cada elemento y hemos visto que hemos sacado el presupuesto de esa partida. Aquí tenemos el precio de venta público, el descuento de compra, al precio que lo compramos, le metemos un margen de beneficio, a este precio lo vendemos y este será el beneficio que sacaremos en cada una de estas partidas, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Vamos a ver el control de riego para las plantas y el microclima. Vamos a utilizar un sistema de microclima para que en función de que la temperatura exterior, sobre todo aquí en Córdoba, en Andalucía, en España, en verano hace mucha calor. Entonces los restaurantes, cuando ponen las mesas fuera, suelen tener unos sistemas de pulverización de agua para refrescar el ambiente cuando hace mucho calor. Eso va en función, lo vamos a controlar en función de la estación meteorológica, en función de la temperatura que le vamos a colocar una consigna de temperatura a la estación meteorológica. En función de esa temperatura pondremos en marcha una electroválvula. Una electroválvula simplemente va a ser dejar paso de agua o no dejar paso de agua que alimente, que ese paso de agua, por presión de agua, hará pulverizar el agua en la zona de las mesas del exterior y de esa manera también refrescamos el ambiente.
Luego también vamos a tener unas plantitas para, no sé, para decorar la zona de las mesas exteriores, y esas plantitas lo suyo también es que tengan un riego por goteo o un riego temporizado, o también un riego que esté en función de la temperatura exterior. Ustedes pensar que no se deben de regar las plantas en verano cuando más calor hace porque las quemas. Entonces, podemos no solamente condicionar la pulverización del microclima, sino también el riego de las plantas en función de las condiciones climáticas que esté detectando la estación meteorológica. Mirad la importancia que tiene la estación meteorológica en nuestro restaurante. No solamente va a controlar que los toldos se desplieguen o se recojan en función del viento, si llueve y tal, sino también va a controlar el microclima y también va a controlar el riego de nuestras plantas. Y este riego de nuestras plantas, ¿qué vamos a hacer? Pues también lo mismo, una electroválvula que la vamos a poner en marcha, la vamos a parar, y simplemente por presión de agua se va a poner en marcha el riego de por goteo de las distintas plantas que tengamos aquí. ¿De acuerdo? Solamente eso vamos a hacer. Bueno, pues para hacer eso vamos a utilizar el mismo sistema de antes. Un aparato pequeñito que cabe en una caja de conexiones, porque en la fachada tendremos las electroválvulas del agua, y en la caja de conexiones vamos a colocar otro aparato del mismo tamaño que hemos visto antes para el control de tordos y persianas, y este en cuestión simplemente controla circuito de 16 amperios on-off, un contacto, abre y cierra como máximo 16 amperios, y por tanto, para nuestra electroválvula de sobra podemos hacerlo con este dispositivo. También tiene entradas, pero nosotros no las vamos a utilizar, ¿vale? Pero que sepáis que también este dispositivo también tiene entradas para colocar. Aquí tiene su referencia y su precio de venta público. ¿Cómo lo conectamos? Mirad, yo tengo aquí mi dispositivo en caja de conexiones. Como antes os he dicho, si yo quisiera le puedo colocar un interruptor para forzar ese contacto. De esa forma puedo forzar, independientemente de la lógica que yo tenga en mi servidor o en mi módulo lógico o en mi estación meteorológica para poner en marcha o no el microclima o el riego por goteo, le puedo poner si quiero un mecanismo convencional, un interruptor convencional, ¿de acuerdo? Porque tengo mis entradas, pero como digo, no lo voy a utilizar en el proyecto, lo he puesto en el esquema para que sepáis que se puede utilizar. Bueno, pues nosotros a nuestra electroválvula 220 voltios le llevamos directamente el cable neutro, y el cable de corriente, el cable de fase, se lo cortamos a través del contacto de este actuador de un canal. Así de sencillo. Por tanto, si vamos a utilizar dos electroválvulas, necesitaremos dos actuadores de un canal. Una para el riego del microclima, para lo que es la pulverización del agua al ambiente del microclima, y otra para el tema del riego por goteo para las plantas. Y el bus de estos dispositivos se va a alimentar desde nuestra misma fuente de alimentación CANX con diagnóstico. Bueno, pues vamos sumando aparatos a nuestro proyecto. Ya tenemos los dos aparatos de riego, microclima y riego de las plantas. Dirección física 1118, 1119. Aquellos que no recuerden o no sepan lo que es la dirección física de un dispositivo, pues bueno, mirar tutoriales anteriores sobre dirección física de dispositivos, topología, porque todo esto no me voy a parar en ello porque ya vamos avanzando en nuestros tutoriales, pero que sepáis que todo esto se explica en tutoriales anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestro presupuesto para nuestros dos actuadores, pues estos actuadores tienen un precio de 137,98, con un descuento del 25%, pues los dos actuadores lo estaría comprando a 206,97, con un margen de beneficio del 15%, que es uno que he estipulado yo he puesto 15% por poner algo, lo vendería a 238 y por tanto tendría un beneficio por la venta, solo venta de los dispositivos, de 31,05 euros. Vale, vamos a ver ahora las acciones contra el COVID. ¿Qué acciones podemos hacer contra el COVID en un restaurante? Podemos hacer montones, pero no he querido extenderme mucho en esto, porque si no el proyecto se hace eterno. He puesto dos de ellas que parece que puede ser interesantes. Primero, vamos a hacer un control de pulverizador de ozono a la entrada al restaurante, ¿de acuerdo? Vamos a tener un control de accesos al personal del restaurante, en la puerta trasera del personal del restaurante, otro control de acceso controlado a las personas que entre en la puerta, por la puerta de clientes, que pueden ser clientes VIP, por eso van a tener una tarjeta RFID para clientes VIP, otra tarjeta RFID para clientes, para empleados, y luego en la puerta principal tendremos
un control de aforo que mediante un pulsador, una interfaz de 4 canales, voy a ir pulsando, voy haciendo pulsaciones para ir haciendo un contaje hacia arriba y hacia abajo en función del número de personas que haya dentro del restaurante, ¿de acuerdo? De esta forma yo tendré un semáforo con 3 bombillas o 3 luces que me va a indicar rojo, amarillo o verde. Es decir, verde sería que hay un aforo muy bajito en el restaurante, amarillo que hay un aforo interesante y rojo pues sería que está el aforo completo y no se permite entrar a más gente, ¿de acuerdo? Yo pienso que estas son dos acciones muy sencillitas, muy económicas para hacer y con estas dos de momento creo que nos bastan, ¿de acuerdo? Deciros que no voy a entrar en el control del videoportero, porque para el tema del videoportero, pues bueno, hay muchos videoporteros en el mercado. Nosotros vamos a seleccionar, bueno, no lo he incluido en el presupuesto, pero que sepáis que ABB, por ejemplo, dispone de un videoportero, se llama Welcome. Este videoportero dispone de unas tarjetas RFID, y con esas tarjetas podemos enviar una señal a la cerradura de la puerta para que pueda acceder al recinto. Para nuestros empleados viene genial porque no tenemos que estar controlando quién entra o quién sale del restaurante, porque todo aquel que tenga la tarjeta de empleado va a poder acceder al recinto. Los clientes VIP, que pueden ser personas que, bueno, que se hayan realizado pues controles de test contra COVID y todo eso, pues bueno, pueden tener un pase VIP, ¿vale? Para aquellas personas que se hayan hecho test contra COVID, pueden tener un pase VIP para poder entrar sin tener que esperar por aquí. Pero aquellas personas que no tengan pase VIP, pues tienen que esperar, como todo hijo de buen cristiano, tiene que esperar aquí cola para entrar a nuestro restaurante, ¿ok? Bueno, pues para hacer esas acciones, aquí os lo he dejado todo redactado. Esto, como digo, lo podéis descargar desde nuestra página web para que lo podáis leer en detalle. Y aquí os he hecho una infografía de cómo va a funcionar nuestro sistema. Bueno, nuestro sistema tiene un pase de acceso. Este pase de acceso, tanto para empleados o para clientes VIP, hace que se cierre un contacto dentro de la placa y este contacto lo que va a hacer es cerrar un interfaz de pulsadores, un canal de la interfaz de pulsadores. Con este contacto en la interfaz de pulsadores, esa información pasa a un módulo lógico, que este módulo lógico decide si abre o no abre la puerta, ¿de acuerdo? Es decir, el pase no implica a que se cierre, a que se abra la puerta. El contacto de apertura de la puerta de la placa, yo no se lo he llevado directamente a la puerta, se lo he llevado a una interfaz de pulsadores, porque esa interfaz de pulsadores enviará la información a el módulo lógico y en función de la lógica que tengamos aquí puesta, el algoritmo lógico que tengamos aquí metido, con ETS, que eso ya lo veremos en el proyecto de ETS, pues me permitirá abrir la puerta que será a través de uno de estos canales, ¿de acuerdo? Uno de estos canales del actuador. Bueno, para el tema del contaje de personas, pues tendremos nosotros una interfaz de pulsadores de 4 canales donde un pulso a un mecanismo convencional estamos haciendo un contaje hacia adelante y un pulso en otro mecanismo convencional haremos un contaje hacia atrás. Esto lo haremos a través también del módulo lógico, que tiene contadores para ascendente o descendente, ¿de acuerdo? Aquellos que no quieran colocar mecanismos convencionales, porque entiendo que es lo más económico, pues puede poner un torno, y este torno tiene también esos contactos que nos lo podemos llevar a una interfaz de pulsadores para hacer ese contaje dentro de nuestro módulo lógico, ¿de acuerdo? Y este módulo lógico le enviará la señal a nuestro actuador, que los relés del actuador serán lo que controlen el pulverizar el ozono en caso de que el cliente entre, abrir las distintas puertas y las tres lámparas, ¿vale? De color rojo, amarillo y verde para desde fuera, que el cliente que está desde fuera pueda ver con estas 3 lámparas en este semáforo, pueda ver en qué estado de aforo se encuentra el restaurante. Esto puede ser muy interesante porque aquellos restaurantes que a lo mejor, o bares de copa, que se encuentren en un aforo, por ejemplo, en amarillo, pues a lo mejor el cliente no le interesa entrar a un aforo amarillo, a lo mejor le interesa buscar un bar de copa o un restaurante que esté en verde, no sé, por precaución, ¿no? Pues puede estar muy interesante el hecho de colocar un semáforo de este tipo. Bueno, aquí tenemos todos los elementos que yo he planteado poner para el control del COVID.
el actuador que me va a abrir las 3 puertas, me va a controlar los 3 circuitos de alumbrado, el módulo lógico para hacer todo el algoritmo lógico de esto que estamos planteando, los 2 interfaces que vamos a colocar en las puertas laterales, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que vamos a colocar unos videoporteros en las puertas laterales para que cuando los empleados o clientes VIP pasen, os lo voy a enseñar, esta puerta y esta puerta, aquellos empleados que entren por aquí, la puerta cerrará un contacto que irá a una interfaz de pulsadores y el interfaz de pulsadores envía la información al módulo lógico para que el módulo lógico, en función de los condicionantes que le hayamos puesto ahí, abra o no abra la puerta, y aquí será para clientes VIP, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería deciros, ¿vale? Y luego tenemos el interfaz de 4 canales que lo utilizaremos para el contaje de aforo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería un poco el diagrama de cómo estaría todo cableado, ¿de acuerdo? Los pulsadores convencionales pues nos irían a nuestro interfaz de pulsadores para hacer el contaje de un cliente más o un cliente menos. El módulo lógico haría todo ese algoritmo lógico de condicionantes que hayamos metido para que en función de un número determinado de personas, por ejemplo, a partir de 200 personas que sea verde, a partir de 250 amarillo, a partir de 300 rojo. Bueno, pues todo eso se programa en el módulo lógico. Ya lo explicaremos en los tutoriales de este proyecto en ETS, que lo haremos mucho más adelante, ¿de acuerdo? Y el actuador que va a cerrar o abrir los relés para esas lámparas de ese semáforo, para esa electroválvula para pulverizar el ozono al cliente, la entrada al cliente, y también para el control de puertas, ¿ok? Este sería el esquema de cómo se cablearía, ¿de acuerdo? O las puertas, esto serían las lámparas del semáforo y esto serían las puertas, las cerraduras eléctricas de las puertas que tendríamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues si colocamos los aparatos que hemos elegido a nuestro diagrama funcional, pues aquí tenemos ya pues el 1, 1, 20, 21, 22, 23, 24 dispositivos que tenemos ya en nuestro proyecto. El presupuesto de todas estas partidas, de todos estos aparatos en acciones contra el COVID, pues esto sería el precio de venta público, con su descuento, margen de beneficio, precio de venta y el beneficio que nos encontramos en esta partida. Continuamos. Control de clima. Para el control de clima... Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.